Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 12 del 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Como es ya costumbre para nosotros, veamos algo de contexto. Finalizando el capítulo 11, Jesús ora públicamente con palabras muy conmovedoras y al terminar se dirige a los que le siguen y les dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os daré Shabbat, o sea, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Shabbat, descanso para vuestras almas. Y justo después de estas palabras, Mateo nos habla sobre los fariseos que se opusieron a Cristo, oponiéndose también al verdadero Shabbat del que Cristo hablaba y que Cristo nos ofrecía. El asunto del Shabbat, o sea, del descanso, era cosa muy seria para el judío. Los famosos fariseos habían hecho toda una institución sobre el Shabbat. Habían reglamentado qué se podía y no se podía hacer durante el Shabbat, hasta el punto de reglamentar cosas como, por ejemplo, cuántos pasos se podría caminar fuera de la casa en el día de Shabbat, agregando a las escrituras ideas de su propia cosecha y pretendiendo hacerlas pasar por palabra de Dios. Los fariseos habían pervertido el descanso dado por Dios y lo habían convertido en una pesada carga ritual. Mateo 12 comienza con los discípulos quebrantando las reglas del Shabbat, en la plena confianza de que Cristo era su verdadero Shabbat. Los fariseos se indignaron y los acusaron de herejes, y Jesús les mostró en su misma ley que eran los acusadores los que se equivocaban, y que el día de reposo, el famoso Shabbat, no es más que una herramienta en favor del hombre, y que el Mesías, quien fue nombrado por las profecías de Daniel como Hijo del Hombre, Jesús, es Señor sobre el día de reposo y hace con su herramienta como bien le parece. El Shabbat, el día de reposo establecido por Dios, era una fiesta, una conmemoración especial, que como todas las otras fiestas de esta naturaleza dadas a Israel, apuntaba a Cristo. Nunca debemos olvidar que toda la Escritura es cristocéntrica. El Antiguo y Nuevo Testamento, todo siempre apunta al Salvador, quien es, en sus propias palabras, el Señor del día de reposo. Pero ¿cómo así Cristo es nuestro reposo? Antes de Cristo y por causa del pecado, el hombre estaba condenado a vivir para trabajar y trabajar hasta morir, porque este mismo trabajo lo desgastaría y consumiría hasta la muerte. Porque polvo eres y al polvo volverás, dijo el mismísimo Dios. Pero en Cristo esta maldición fue removida, pues por Él nació en nosotros una nueva criatura, una criatura espiritual no formada de polvo, sino nacida por el Espíritu Santo de Dios. Esta nueva criatura no trabaja 6 días para descansar el séptimo, sino que habita permanentemente en el reposo del Señor. Todos los días son Shabbat para el que ha nacido de nuevo. Como dice Hebreos 4, nosotros no celebramos un reposo cada 7 días, sino que nosotros hemos entrado en el reposo del Señor para habitar en éste permanentemente. Y si aún nuestros cuerpos de carne languidecen, se desgastan y caminan hacia una muerte terrenal, a los hijos de Dios eso no nos preocupa, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y la nueva criatura que es nuestra identidad vive para siempre en el reposo del Señor. Antes de Cristo, el que amaba a Dios tenía un tremendo catálogo de normas a seguir, catálogo conocido como la ley, a través del cual anhelaba agradar a Dios y ponerse a cuentas con Él. Trabajaba y trabajaba duro para intentar estar a la altura, pero ningún ser humano logró jamás alcanzarlo.
Entonces llegó Jesús, y Él cumplió absolutamente todo para entonces darse a sí mismo en vez de nosotros en sacrificio santo, puro y perfecto para Dios, para que de esa manera nosotros por fin podamos alcanzar el reposo perfecto. Somos aptos, somos salvos y somos libres ante Dios, no por nuestro esfuerzo, sino por la gracia del Señor, y entonces por fin podemos reposar. Reposamos permanentemente en el Señor. Así que la próxima vez que te pregunten ¿qué día guardas para el Señor?, tú respóndele: ni el sábado ni el domingo, sino que yo guardo todos los días, porque soy una nueva criatura que habita permanentemente en el reposo del Señor. Para mí, todos los días son el Shabbat. En el texto que motivó esta reflexión, vemos cómo Jesús sanó a este hombre estando en una sinagoga, exactamente en un día de reposo, frente a muchas personas y desafiando en toda la cara a los fariseos, quienes eran sinceros adoradores de aquel día santo, como si los demás días fueran profanos. Este hombre llevaba mucho tiempo esperando ser sanado. Seguramente hubiera podido esperar un día más, pero ¿por qué había Cristo de esperar ni un minuto más para hacer el bien? ¿Acaso está mal hacer el bien cuando se habita en el reposo del Señor? Hacer el bien jamás será ilegal a los ojos del gran Rey, y la aprobación de Dios siempre será más importante que las acusaciones de los hombres, aun cuando estas acusaciones terminaron llevando a Cristo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sí, Jesús lo sanó. Es desde ese momento que, sabiendo que ni su intelecto, ni sus trampas, ni su tradición siquiera podrían jamás vencer a Jesús, los líderes religiosos complotaron para destruir.